Autoridades, señoras, señores, queridos estudiantes, feliz Día de la Patria. Estamos en tiempos de bicentenario, comenzado en el 2011, y si Dios quiere se prolongará hasta el 2028 o hasta el 2030. Son 2 décadas de bicentenario, porque son las 2 décadas que recuerdan a la revolución. A la revolución, que es el proceso que dividió las aguas de la historia, los 300 años previos del dominio español y los 2 siglos que llevamos como comunidad independiente. Fueron apenas 18 años, pero esos 18 años transformaron la historia. Y en ese tiempo de bicentenario y en esos 18 años es que está presente la antigua villa San Pedro del Durazno, que comienza a cumplir su bicentenario. Y San Pedro del Durazno no fue como San Fernando de la Florida o la Santísima Trinidad de los Porongos, no nació en la época colonial, ni como San Fructuoso de Tacuarembó o como Rivera, que nacieron en la época republicana. San Pedro del Durazno fue de las pocas poblaciones que nacieron durante la Revolución. ¿Y en qué momento nació? En el momento en que este hombre que está aquí atrás, don José Artigas, había sido derrotado, había tenido que abandonar este territorio para internarse en el Paraguay, y nosotros quedábamos bajo una dominación extranjera. Y habían quedado miles de muertos, familias destruidas, sin hogares, y por eso, como bien dijo don Frutos Rivera, fue con los huérfanos de la patria que se fundó esta villa. Y esta villa niña, sin embargo, le tocó cumplir un papel fundamental en esa historia de la revolución. Fue acá en San Pedro del Durazno que por el año ya 21, 22 se reunían seguramente tomando algún mate, porque los 2 integraban el regimiento de dragones, Rivera y La Valleja, discutiendo qué hacer, reflexionando sobre lo que había pasado y sobre lo que podía pasar. Y los compadres tomaron caminos diferentes. Uno se acercó más a Buenos Aires y a los caballeros orientales, otro se acercó más a los riograndenses, que también querían república, ideas liberales. Pero en el año 25 se unieron don Frutos y Juan Antonio. Y a los pocos días de comenzada la revolución, un 15 de mayo, los 2 firman una orden general que pretendía darle un sentido de orden y de rigurosa disciplina a la revolución para no cometer los errores de otros momentos, y que se señalara a los caudillos como que eran los padres de la anarquía. Y entonces esa orden general fue fundamental y la firmaron acá en Durazno un 15 de mayo de 1825. Pero se pusieron de acuerdo en otra cosa también, que esta revolución tenía que tener un claro sentido civilista y de afirmación de las instituciones populares. Y entonces a los pocos días se convocó a la formación de un gobierno provisorio que se instaló en junio en la villa de la Florida, y que tenía que formarse una sala de representantes de todos los pueblos orientales, y se formó en agosto de ese año 1825, y también en la villa de la Florida. Y pensemos un momento las dificultades que era en aquella época concurrir de los distintos pueblos del país en carreta, a caballo, para esa convocatoria que se los hacía en un momento que todavía no se había ganado ninguna batalla. Rincón, Sarandí iban a venir después.
Había que tener mucho coraje, mucha decisión, para que un puñado de hombres se atrevieran a declarar la libertad cuando todavía no se había derrotado al poderoso enemigo del Imperio del Brasil. Sin embargo, nacen las 3 leyes de la Florida. Todos sabemos que se ha discutido mucho sobre si el 25 de agosto, si el 4 de octubre de 1828, si qué se declaró el 25 de agosto. ¿Se declaró la independencia del Uruguay el 25 de agosto? No. ¿Se declaró la independencia nacional, como muchas veces se escucha? No. ¿Y entonces qué estamos haciendo acá? ¿Vinimos el día equivocado? Tampoco. Estamos en el día correcto si hablamos correctamente. Lo que estamos festejando, lo que estamos conmemorando es la independencia de los orientales, del pueblo oriental. ¿Sí? Ese pueblo oriental que comenzó su trayectoria histórica a partir de 1811. Y los pueblos no se inventan en los gabinetes de los políticos o de los ministerios de Relaciones Exteriores. Países sí se han inventado y se seguirán inventando, lamentablemente, por obra de la política o de la guerra. Pero los pueblos no se inventan, los pueblos son el fruto natural de la historia. Y la historia trabaja muy lentamente y así nacen, surgen y se desarrollan los pueblos. Y como es la vida de los seres humanos, que tenemos tropiezos, incertidumbres, momentos de triunfo y momentos de caída, también así es la historia de los pueblos. Y la historia del pueblo oriental, vaya si hasta el día de hoy tiene de todos esos condimentos vitales. Pero sigamos conmemorando siempre este 25 de agosto. Después vino la ley de unión. ¿Unión a quién? ¿A la Argentina que conocemos hoy? ¿Que la miramos como un país extranjero? Por supuesto que no. Era la unión a las provincias unidas del Río de la Plata, a la que pertenecíamos desde los orígenes, porque teníamos la misma placenta que había sido el Imperio Español. Y fuimos parte de las provincias argentinas, pero nuevamente surgieron los conflictos con Buenos Aires y se terminó por una resolución de la Convención Preliminar de Paz que establecía que estos orientales, tan altivos, tan soberbios, tan guerreros, no iban a ser ni brasileños ni argentinos. Los dos estados consideraban que no íbamos a ser exitosos, que seguramente en algún momento íbamos a volver a formar parte de ellos. Bueno, han pasado 200 años, hemos pasado por unas cuantas pruebas y creo que todos los orientales seguimos reafirmando el mismo voto del año 1825, que somos un pueblo que nos gusta la libertad, que nos gusta la autonomía. Y el último mensaje: en la historia no hay nada seguro, no hay nada definitivo, todo es frágil, todo se tiene que conquistar día a día y año a año. Por lo tanto, no pensemos que la independencia y el respeto a nuestra independencia es algo ganado para siempre. Se tiene que seguir conquistando frente al mundo permanentemente y por eso tenemos que mantener siempre, sobre todas las cosas, un profundo sentido de unidad. Podemos discutir, podemos tener siempre adversarios en el interior de nuestra patria, pero nunca podemos tener enemigos, porque cuando se llega a la categoría de enemigos, la historia demuestra que los países y los pueblos lo pagan muy, muy caro. ¡Viva la patria!